Listo, perfecto. Bueno. Voy a compartirles acá ya la pantalla. John Alexander, buenas tardes. Para los que están saludando, buenas tardes. Yo pienso que ya de pronto están viendo la pantalla. ¿Me confirma alguien, por favor? Sí, señor. Bueno, perfecto. En la clase pasada, ¿cómo va a hacer una actualización? Silenciamos los micrófonos, por favor. Bueno, queda actualizando ahí el Office. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo lo que era la parte de tablas, entonces quedamos como pendientes en el tema pues de hacer uso, digámoslo así, como de fórmulas o funciones a través de esa misma herramienta. Me preocupó este Office. Ay, Dios. Entonces, la idea de hoy es como finalizar esa parte de conectar, porque digamos que esa es la parte como, no me gusta utilizar el término, pero como la parte engorrosa cuando uno hace uso, digámoslo así, de todo lo que tiene que ver con tablas. Pero esa es la idea, que miremos esa parte desde la característica y desde lo que la herramienta como tal brinda, porque de igual forma, como yo se los decía, la herramienta es muy poderosa. Cuando se sabe utilizar de buena forma y se vuelve uno y se acostumbra pues a utilizar la herramienta, se vuelve una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, me está generando un error este Excel, hombre. Qué vaina. Deben un momento, por favor, no me vayan a salir de la sala. Un momento, por favor, yo desconecto acá y me esperan ahí un momentico, por favor. Bueno, listo, creo que ya. Acá les voy a volver a compartir. Me dicen, por favor, si ya están viendo la pantalla. Sí, señor, ahí.
Perfecto, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de... No, que por acá me están contestando. Listo, estábamos hablando de la herramienta de tablas como tal. Entonces voy a abrir nuevamente el archivo tabla, que fue el último que trabajamos. Este archivo yo lo actualicé en la plataforma, porque el que trabajamos hace, pues en la ocasión pasada, solamente tenía esta hoja de cálculo, tabla. Y ahora le anexé Ejer 1 y Ejer 2 para que miremos eso, porque dentro de ustedes nació pues como también la pregunta de cómo era el manejo cuando se tenían hojas de cálculo diferentes y se necesitaba trabajar y cuando tengo archivos distintos. Entonces, este fue el primero que trabajamos. Ahí como para hacer un recorrido rápido, recuerden que la herramienta tabla se puede insertar de tres formas. La primera de ellas, y pues la que generalmente las personas utilizan es desde la cinta insertar, tabla. Entonces me sale este cuadro y desde ahí inserto la tabla común y corriente. La otra es que me ubique en la matriz, control Q o control T. Y hablábamos que la herramienta tabla, pues digámoslo así, que cumple una gran importancia frente a, frente a las características y a las opciones que me da. Una de ellas, yo por ejemplo creaba acá una nueva columna y pues miren lo que automáticamente sucede, ¿cierto? Dos, es que era que a través de las herramientas tabla, pues yo podía adicionar el elemento de fila de totales y automáticamente lo que sucede ahí, acá estoy al final de la tabla, cuando yo adiciono esa fila de totales, automáticamente tengo esa nueva fila que me va a permitir aplicar de una la función que yo necesite, ¿sí? Acá, pues, si yo ya tuviera datos, podría ser un promedio, el valor máximo, el mínimo, una sumatoria. Entonces, digamos que esa es una de las opciones características de la tabla como tal. Otra, pues, es la parte de diseño. Yo desde la herramienta tabla, pues, puedo ir adicionándole diseños de forma automática, entonces no necesito estar seleccionando y cambiando. Ya sabemos que él de forma automática me adiciona esas características de diseño. Entonces, digamos lo que así que la herramienta se vuelve eh, muy poderosa en el momento pues de aprenderla a usar correctamente. Esto fue lo que hicimos hasta ese momento. Vamos a trabajar con el ejercicio 1, con la hoja de ejercicio 1. De pronto si alguien ya descargó ese archivo, la vez pasada trabajamos. Sí, pregunta. ¿Me recuerda por favor el nombre del archivo? Tabla. Ahí está en la plataforma ya actualizadito, tabla. Listo. Entonces, Profe, sí. perdón, yo lo descargo y me aparece como si estuviera protegido. Y entonces le doy que me lo acepte y ya no me deja ver la hoja del ejercicio 1 y 2. Como si estuviera protegido. Sí. Venga, yo miro. No, porque yo no, en este caso los archivos nunca me protegen, pero vamos a mirar. Protegida. Si le doy a habilitar. Le das a habilitar y ¿qué más le parece? Ya, si le doy a habilitar, entonces ya no me muestra las hojas del ejercicio 1 y 2. Voy a mirarlo a ver desde un usuario normalito, no Porfa, desde el mío. gracias. Ajá, ya lo voy a mirar para que se den cuenta a ver si realmente pues tiene esa característica o si no vuelves y lo descargas a ver. Tabla.
Voy a descargar el archivo, voy a cerrar este porque si no me dice que tengo dos archivos abiertos con el mismo nombre. Lo voy a guardar acá en el escritorio y lo voy a abrir a ver qué pasa. Habilitar edición. No, y mira que carga bien. Sí, yo también la cargué. Sí, carga bien. De pronto elimina ese archivo, vuelves y actualizas la página y lo descargas porque mira que si está... le das a habilitar obviamente porque cada archivo que se descargue desde la web obviamente va a pedir como esa opción de habilitar para ver si uno confía en ese archivo. Listo, profe, voy a hacer eso. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, nuevamente lo abro, entonces nos vamos a ubicar en ejercicio 1. Aquí sencillo, como ya de pronto, digamos, tenemos el manejo de la herramienta tabla, acá simplemente voy a insertar la tabla, ya la inserté. Y aquí lo que queremos hacer es lo siguiente. Entonces me voy a detener un poquito antes de que solucionemos esto. Me voy a ubicar en esta parte de acá abajo y voy a hacer de cuenta que vamos a traer los resultados como estábamos habitualmente acostumbrados a traerlos. Cuando trabajamos con, esto uno lo llama en tablas, eso se conoce como rango. Cuando uno trabaja con un rango, a pesar de lo que yo les dije, que para uno esto es una tabla. Una tabla porque para uno contiene información, contiene datos, contiene pues características que le permiten a uno de una u otra manera obtener o analizar esa información que tiene ahí. Entonces, pero para Excel realmente esto es un rango. ¿Por qué es un rango? Porque cuando yo me paro en él, pues miren que no se me activa la opción de herramientas de tabla. Mientras que cuando yo ya lo activé, ya inserté la tabla, automáticamente se me activa la opción de herramientas de tabla. Entonces, ya para Excel, esto sí es una tabla. Así yo la vea como una tabla, ¿sí? Como en el caso de acá. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer o fuéramos a solucionar esto aquí digamos que fue una tabla que vi en internet donde hacían un promedio del total de semestre por cada uno de los meses. Entonces yo los voy a hacer acá abajo, es para que se den cuenta cómo estructuralmente cambia con respecto a lo que trabajamos de forma natural a cuando vamos a venir a trabajar con tablas. Entonces aquí lo normal sería aquí, o sea, es como si yo estuviera aquí y fuera a resolver. Entonces le voy a dar igual y le digo que coja este valor y me lo divida por este valor. Eso es lo normal que nosotros haríamos. Si yo le doy Enter, ahí obtengo el resultado, voy a dejarlo trabajando a 2 decimales, y simplemente arrastraría de aquí para abajo y ahí tendría los resultados de cada uno de estos. Si yo voy y reviso, ahí está, C3 dividido 3 de 3, si me voy para acá sería C4 dividido 4, y así sucesivamente. Entonces aquí ya tengo resuelto ese ejercicio. Si yo ya lo que quiero hacer es copiar esta fórmula hacia la derecha, pues miremos a ver qué pasaría si yo copio la fórmula a la derecha. Vamos a ver, aquí dio 0,19, vamos a ver. Me está dividiendo a enero entre febrero, en el promedio 2, en el promedio 3 me está dividiendo a febrero y marzo, y pues ahí sí ya encontramos un error, porque la división que debemos hacer es del valor del semestre sobre cada uno de los meses. Entonces, de forma natural, ya sabemos que aquí necesitamos una referencia absoluta, que sería en C2. Necesitamos que C2 siempre sea la misma, pero necesitamos una referencia absoluta de fila, de columna, perdón, de columna. Necesitamos una referencia absoluta de columna, entonces presiono F4 hasta que obtenga la referencia que necesito. No me sirve una referencia total, una referencia absoluta total, porque si yo arrastro de aquí para abajo, voy a obtener sobre el mismo, me está haciendo la división sobre este mismo resultado de 3.711. Si yo me voy para acá, miren que me está dividiendo sobre este mismo valor. ¿Eso qué quiere decir? Que no me sirve la referencia absoluta total. No me sirve tampoco la de fila, porque quedaría lo mismo. Cuando yo arrastrara,
cuando yo arrastrara, quedaría igual, dividiéndome todo sobre este mismo valor y no, y él debe ser una referencia relativa, debe de dividírmelo por cada uno de estos valores. Entonces, en este caso, sabemos que necesitamos una referencia absoluta de columna. Entonces, ahí es donde ustedes presionan F4 hasta que obtienen la referencia que necesitan. En este caso, ya si arrastro, ya es correcto, ya me hace la división de forma relativa hacia cada valor, correcto. Ahí lo estamos evaluando bien. Y si yo arrastro de aquí hacia la derecha, pues el resultado es diferente, porque miren que aquí ahora sí es funcional. Me está dividiendo este valor sobre febrero, ya aquí pasaríamos a este valor sobre marzo, ya aquí sobre abril y etcétera, etcétera. O sea que esta función ya es óptima, de aquí para abajo la arrastraría y ya obtendría, digámoslo así, todos los valores que necesito para estos promedios. Eso es lo que naturalmente usted haría. Nosotros haríamos... ¿Cómo, perdón? No entendí absolutamente nada. No, lo que estamos haciendo acá es que estamos obteniendo, esto es un ejemplo que yo bajé de internet, pero que me sirve para poder llegar al tema que quiero que abordemos. Si usted estuviera resolviendo aquí, es que vamos a venir a resolver lo que hay acá. Estos ratios son como unos promedios que vamos a obtener, ¿sí? De la división del valor del semestre por cada uno de los meses, ¿sí? O sea, 3.711 dividido en este caso 18, aquí 3.345 dividido 1 y así sucesivamente. Para ratio 2 sería 3.711 dividido 94, que es el de febrero. Luego para ratio 3 sería 3.711 dividido 11, que es para el de marzo, y así sucesivamente. Eso es lo que yo lo resolví aquí abajo. ¿Para qué? Para que se den cuenta ahorita cómo se nos va a diferenciar cuando hacemos uso de la herramienta tabla. Pues aquí no hay nada pues así raro ni nada, simplemente es una división de este valor sobre este de aquí, que es lo que me va a venir a dar ahorita acá. Aquí que tenemos en ratio de 2, la división de este valor por este mes, que es el valor que vamos a venir a obtener acá. En este de aquí es este mismo valor ya dividido por cada uno por este mes, que es el que vamos a venir a obtener acá. Lo que les estoy diciendo aquí es que simplemente está la forma natural en que ustedes están acostumbrados a trabajar. Esa es la forma natural. Así es como ustedes normalmente trabajan cuando necesitan coger un valor que está en X celda y multiplicarlo, sumarlo, dividirlo. Este es el proceso natural que ustedes hacen. ¿Sí? Aquí miren que no hay nada raro. Así como en este caso fue una división, hubiéramos podido hacer una multiplicación, una suma, porque es que realmente lo que hay acá no nos interesa. Aquí el factor principal de lo que queremos o quiero yo mostrarles es cómo va a funcionar esta fórmula, cómo funciona en una tabla, en una herramienta de tabla. Eso es lo que quiero pues explicarles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que como yo necesitaba obtener ese valor también para estos de aquí abajo, entonces lo normal es que si usted lo hubiera hecho, usted hubiera arrastrado aquí para abajo. Yo lo que hice fue aquí, lo arrastré para aquí para abajo y obtuve esos mismos resultados, que fue la división entre este y este y este. Luego lo de aquí fue entre este y este de acá, este y este de acá, este y este de acá, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo hice fue que cuando yo copié la fórmula, identifiqué de una que este valor de celda se me estaba desplazando, sí, me estaba cambiando. Si yo voy en sentido vertical, eso no tiene nada, mire. Ahí me dio, ahí me funcionó. El problema fue cuando lo hice en sentido horizontal. Voy a volverlo a repetir aquí, le voy a quitar acá la referencia absoluta. Entonces miren que si lo tengo acá, C2 dividido de 2, y arrastro en sentido vertical, o sea, hacia abajo o hacia arriba, lo que hace es que empiezan a aumentarse el valor de la fila. Mire que la columna no cambia, pero sí cambia el valor de la fila. Mire,
Eso ya lo conocen ustedes porque ustedes hacen operaciones normales y a veces tienen que arrastrar esa fórmula pues para copiarla. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿qué pasó? Voy a volver a borrar acá. Pero ¿qué pasó cuando copiamos hacia la derecha esta fórmula? Porque yo no creo que ustedes estén haciendo esto. Yo no creería, pues, que ustedes lleguen y le den aquí y aquí dividido por este y vuelvan a arrastrar de ahí para abajo. Porque ahí están perdiendo tiempo. Así de sencillo. Y aquí otra vez igual, y este dividido este, y otra vez de aquí para abajo. No pensaría que lo hacen así. Si lo hacen, tiene que cambiar la forma de trabajar con Excel, porque si no están economizando tiempo. Imaginen, miren todo el rato que llevo yo tratando de resolver esto, cuando desde esta sola formulita yo ya puedo resolver todo. Y otra vez aquí arrastro, y otra vez acá igual este, dividido este, no pensaría, ¿cierto? Yo sé que eso no sucede acá con ustedes. Entonces, porque mire todo el tiempo, aquí muy sencillo porque fueron los 6 primeros meses. Mire que estamos evaluando los 6 primeros meses. Pero si usted tuviera los 12, se va a demorar un poco tiempo más. Y de pronto tiene que evaluar 6, 7, 8, 10 años. Entonces multiplica esos 12 por 10, serían 120 fórmulas que tendría que hacer usted de forma manual, y ahí es donde yo digo que eso se vuelve ilógico, y entonces ahí es donde yo digo que entonces Excel perdería su esencia. No, yo tengo que transformar o utilizar una función que cuando yo la ejecute una sola vez y ya me quede completamente bien diseñada, bien estructurada, simplemente yo la arrastre hacia abajo o hacia arriba, o hacia la derecha o hacia la izquierda, y ella ya me traiga todo. ¿Sí? Llegará el momento donde tal vez no se pueda utilizar, pero son casos muy específicos, muy puntuales. Pero naturalmente Excel trabaja, uno siempre que tiene o ve bases de datos, uno siempre se encuentra con este tipo de escenarios. Entonces, vuelvo y le repito, yo no pensaría, uno creería que ustedes se pusieran a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es la manera correcta? Que yo desde esta que ya hago, si la hago de forma correcta, simplemente con esta misma arrastro de aquí para abajo, arrastro aquí a la derecha, luego de aquí para abajo y ya tengo todos los resultados que necesito, con una sola formulita que hice. Pero ¿eso de qué depende? De cómo la construya y cómo quede organizada desde su origen. Realmente eso depende de eso. ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque es que cuando lleguemos a las funciones de búsqueda y referencia, que más o menos en 2 semanas empezamos con ellas, ahí vamos a necesitar esto, pero demasiado. Porque cuando ustedes tengan una base de datos muy grande y estén utilizando el buscar B o el índice o el coincidir o el indirecto, vamos a construir unas funciones donde, por ejemplo, yo tengo una tabla, voy a mostrárselas por acá, referencia, búsqueda de referencias. Mire, tengo esta base de datos y a pesar que es pequeñita, porque ustedes, yo he visto unas que me han enviado unos compañeros de ustedes de acá de la Carter y eso son unas cosas grandísimas. Entonces, digamos que estemos buscando una información de acá. Por ejemplo, miren acá el ejercicio y la idea es que a partir de esta cédula yo devuelva toda esta información. Entonces, imagínense ustedes haciendo la formulita para el nombre del cliente, la formulita para traer la ciudad, la formulita para la fecha de venta, la formulita para medio de transporte. No, se vuelve, o sea, eso se vuelve no funcional realmente. Sí, les dio, pero ¿cuánto tiempo les tomó? Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Yo quiero que aprendan ustedes a darle un buen manejo a la creación, al desarrollo de la función o de la fórmula, de tal manera que cuando ustedes la copien, eso ya se venga con los resultados y listo. Y usted no tenga que estar variando, cambiando, moviendo por allá, volviéndole a cambiar el nombrecito, no. Entonces, esto es lo que naturalmente nosotros, digámoslo así, haríamos. Ya. Ya sabemos que si yo copio la fórmula de aquí para abajo, ya sabemos que me funciona bien, porque al copiarla se incrementa siempre la fila. Mire que se me está incrementando el valor de la fila. Eso sucede cuando copio en sentido vertical. Siempre se va a cambiar la fila, se va a aumentar. Entonces aquí ya va a ser C4, aquí ya va a ser C5 y etcétera, etcétera. El problema ¿cuál es? Es cuando yo la copio hacia la derecha, que ya no se afecta el valor de la fila,
sino que se afecta el valor de la columna. Entonces, mire que se me desplazó en columna. Aquí empecé con C y con D, y cuando la arrastré y la copié hacia la derecha, ya se me fue para D y E. Y si vuelvo y la arrastro, pues ya se me desplazó una columna, ya va en E y en F. Y así sucesivamente, aquí ya haría en FG, aquí en GH y aquí en HI. Y realmente el resultado sería incoherente, no sería preciso, ¿cierto? Porque estaría, en este caso, aplicando unos valores que no tienen nada que ver con lo que me están pidiendo. Entonces yo pruebo, les dije, aquí ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una referencia absoluta de columna. Según el segundo tema que nosotros vimos, referencias absolutas. ¿Qué es referencia absoluta? Cuando yo le coloco a la celda o a la fila el signo pesos. ¿Y qué significa eso en paisa? Bloquear. Ahí lo que estoy haciendo es que estoy bloqueando o la columna o la fila. En este caso, ¿qué necesito bloquear? Yo necesito bloquear. De aquí para abajo, pues todo está perfecto. El problema es de aquí hacia la derecha, que vemos que se me está desplazando esta celda, esta columna, la de 2, y sabemos que el primer valor siempre debe ser el valor total del semestre, porque ese es el que me va a dividir a enero, o ese es el que me va a dividir con febrero, o ese es el que me va a dividir con marzo, o etcétera, etcétera. Entonces yo desde la fuente origen, desde la fórmula, le digo, vea C2, yo necesito bloquear la columna de su celda. Presiono F4, este no me sirve porque lo dejaría permanente, este tampoco porque estaría bloqueando la fila y no necesito bloquear la fila. En este caso necesito una referencia absoluta de columna. Perdón que están timbrando por acá y alguien me escribe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo arrastre hacia la derecha, vamos a mirar qué pasó. Perfecto. Ya cogió el valor total del semestre y me lo dividió por el mes que necesitaba. Ahora me pasé para acá, cogí otra vez el valor del semestre y lo dividí por el mes que necesitaba. Si me paso para acá, hizo exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde yo les digo, mire que con una sola fórmula yo copio y copio y ya tengo los resultados. Entonces no me tengo que poner a hacer una formulita, otra formulita y arrastre para cada una, no. Ya usted ahí tiene lo que tiene que tener, ¿sí? Entonces a eso es lo que estaba haciendo referencia. Entonces, naturalmente, cuando nosotros trabajamos con tablas, con esto, así es como se resuelve, así. Ya se van a dar cuenta que cuando hacen uso de la herramienta tabla, eso no trabaja así, trabaja distinto, y por eso fue que la vez pasada no me di y les dije, no, espérenme, yo les hago un ejercicio diferente para que vean cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, aquí miren lo que haríamos, igual, le digo, coja este valor, pero mire cómo se lo muestra en la tabla. Recuerden que en esa clase veíamos que él nos mostraba el valor de la celda, en este caso C2 como nos lo está mostrando acá, sino que él me trae el nombre de esa celda porque estoy utilizando la herramienta tabla. Y le digo, divídamela entre este valor de acá. Entonces mire cómo me muestra a enero. Eso es lo que empieza a cambiar, digámoslo así. Eso es lo que empieza a cambiar. Si yo le doy Enter, lo bueno de la tabla es que automáticamente, ¡pum!, él me copia toda la fórmula, miren. Le di Enter y me copió toda la fórmula. No me tocó arrastrar. En tablas usted no se acostumbra a arrastrar. Él automáticamente le trae todo el valor. Y me dieron los mismos valores que están acá, véanlos aquí. Ahí están. Son los mismos valores. Ahí están. Le voy a disminuir esas decimales para que pronto me quede con 2 decimales nomás todo. Listo. Miren cómo trabaja tabla. No se muestra el valor de la celda, sino el valor de esa celda dentro de la herramienta tabla. Entonces, por eso coloca como una arroba y coloca el nombre de la columna, que en este caso se llama semestre. Pero este arroba haga de cuenta como si estuviera precisando que es el valor de esta celda dentro de esta columna. Lo mismo para enero. Me está trayendo el valor de la celda, o sea, de 2, pero que hace referencia a toda la columna que se llama N, de enero.
Y funciona, ya me dio, enter. ¿Qué me va a pasar si yo copio hacia la derecha? Me va a pasar lo mismo que me pasó ahorita cuando no tenía referencia absoluta acá. ¿Qué me iba a dividir a enero entre febrero? Vamos a ver si es verdad. Voy a arrastrarlo. Y miren, me está dividiendo a enero y febrero. Ya sé que para resolver ese ejercicio eso es incorrecto, porque debo coger el valor de semestre y dividirlo en este caso por 94. Y cuando arrastre aquí, ya debe coger el valor de semestre y divídmelo por marzo. Y mire ya el desplazamiento que lleva. Entonces mire que se comporta muy parecido a esto de acá, cuando no lo teníamos la referencia absoluta. Se comporta igualito. Lo que pasa es que aquí, cuando trabajamos en rango, se muestra así el valor de la celdita, y cuando trabajamos con tablas se muestra así. Entonces, ahorita lo van a ver súper aburridor, pero se van a dar cuenta el poder que tiene la tabla ahorita cuando hagamos el ejercicio 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que aplicarle referencia absoluta a este campo de aquí. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre en sentido horizontal, hacia la derecha en este caso, este resultado de aquí sea la división del total del semestre sobre 94. Cuando arrastre más allá, sea el total del semestre sobre 11. Lo mismo para este con abril, lo mismo para este con mayo y lo mismo para este con junio. ¿Eso qué significa? Que desde aquí yo debo aplicarle referencia absoluta a este valor de semestre. Porque si no tengo problema, este se tiene que cambiar. Listo. ¿Cómo se hace eso en tablas? Entonces, ahí viene, digamos, lo engorroso de esto. Miren lo que voy a hacer. ¿Yo qué les recomiendo? 1. A las tablas, a los elementos que ustedes trabajen como tabla, mucho cuidado. Ayer que tuve un curso que tuve este curso y que van más o menos pues trabajando casi los temas con ustedes, un curso de contadores, 3 personas se quedaron al final de la videoconferencia que porque ellos pues estaban trabajando simultáneamente conmigo y no les dio este ejercicio y pues por obvias razones no les dio el ejercicio 2. Entonces, cuando me quedé con ellos y ya me compartieron el ejercicio, ya lo revisé, el error partía desde el nombre de la tabla. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Cuando trabajen con herramientas de tablas, yo les recomiendo que a esta tabla le asignen un nombre coherente, un nombre pues de la información que estén manejando en este caso, sea precisa y coherente pues con la información que tienen ahí. ¿Cómo le definen ese nombre? Muy sencillo, como esto ya es una tabla, anteriormente ustedes ¿qué hacían? Lo que hicimos cuando vimos administrador de nombres. Pues ustedes seleccionaban y se venían acá a fórmulas, a la cinta fórmulas y se venían administrador de nombres y le asignaban el nombrecito. No, ya como esto es una tabla para Excel, una herramienta de tabla, si usted se viene a las opciones de herramienta de tabla diseño, usted aquí ya encuentra el nombre que tiene esa tabla, miren. Entonces, ustedes ya no necesitan seleccionar todo esto para colocarle el nombre, ¿no? Donde se ubiquen. Mire que él se llama tabla 2. Donde se ubiquen. Entonces, digamos que yo a esta tabla la voy a llamar, como esto es como de universidades, unos valores que están manejando ahí de una universidad, entonces yo la voy a llamar, por ejemplo, Uni. Le doy un Enter. Entonces, ya realmente mi tablita, donde yo me vaya, mi tabla se llama Uni. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué les aconsejo? O darle un nombre a la tablita que estén trabajando. Ese es mi consejo porque con eso de pronto no van a sentir como, ¿dónde estoy? ¿Por qué me está dando esto? Nada, sencillo. Entonces, ¿qué hago para poder resolver esta división de este valor de aquí con este de acá, teniendo en cuenta que este debe tener una referencia absoluta? Recuerden que debe tener una referencia absoluta porque cuando estaba copiando la fórmula hacia la derecha, se me cambiaba el valor de acá. Entonces, ¿qué hago? Normal, igual. Llamo la tabla Uni, vea que ahí me cargó la tabla Uni. La cargo. Miren que automáticamente cuando la cargué, él ya me la seleccionó toda, vea. Ahí uno ve que se pone como opaco, pero me la resaltó. Él ya sabe que esta es la tabla Uni.
Mucho cuidado. Abro 2 veces el corchete. Porque voy a aplicar una referencia absoluta. Ahí realmente lo que voy a aplicar es una referencia absoluta. ¿De quién? De esta columna. ¿Esta columna cómo se llama? Semestre. Entonces llamo a semestre. Ahí cargó. Si no le carga es porque tiene otro nombre. Y cierro el corchete. Mucho cuidado. Nombre de la tabla. Abro doble corchete. Y dentro de este corchete interno llamo el nombre de la columna. En este caso, semestre. ¿Y qué le digo a Excel? 2 puntos. Vuelvo a abrir otro corchete y vuelvo y llamo el mismo campo. O sea, en este caso, la misma columna, semestre. Cierro corchete, cierro corchete. Miren que ahí ya se puso en color azul y ya me la seleccionó. Esto que estoy haciendo acá, es una referencia absoluta dentro de la herramienta tabla. Eso es una referencia absoluta. Ahí estoy haciendo una referencia absoluta. Entonces, claro, uno dice, no, yo me quedo con este. Yo me quedo 1000 veces con eso. Esto es un complique. Sí, no. Ya se van a dar cuenta por qué es tan útil esto. Ahora, ¿qué hago? Simplemente divídame por este valor de acá. Entonces, lo que hizo fue eso. Nombre de la tabla, mucho cuidado. Otros, por ejemplo, lo que les pasó anoche cuando abrí el archivo es que tenían este nombre. Correcto, tenían este nombre. Pero cuando yo fui y miré la tabla, en la tabla tenía otro nombre, tenía tabla 2. Entonces, claro, nos estaban llamando un nombre de tabla que no existía. Entonces, por eso tampoco les daba. Entonces, mucho cuidado con el nombre de la tabla. Aquí la llamé Uni, es porque mi tabla, si por ahí alguien me levantó el micrófono. Sí, profe, estaría trabajando más o menos como si estuviera trabajando con matrices, pues, más o menos lo mismo. Correcto, correcto, esa es la palabra. Es como si uno estuviera trabajando con matrices. ¿Alguien más para preguntar? No me asusten porque yo sé que ahorita lo que sigue es mejor que esto. Porque aquí uno obviamente eso lo ve muy engorroso y uno dice, no, qué pereza, yo no trabajo así. Yo más bien trabajo con la referencia absoluta a la que estoy acostumbrado a trabajar, pues que ya se van a dar cuenta de la importancia de la herramienta tabla. Entonces ahí ya, si usted la arrastra hacia la derecha, ya le cambia enero, febrero, Muy marzo. bien, vamos a mirar. Le voy a dar Enter y mire que él automáticamente de una me entrega los resultados, no tengo que copiar. Ahora voy a copiar hacia la derecha. Voy a entrar a este. Y mire que ahí sí me mantuvo el valor absoluto de la columna semestre, perdón, yo corro acá, de la columna semestre, que era la que necesitaba que se mantuviera. Ahí ya la mantuvo, mírela. Ahí está. Y ya simplemente lo que yo quiero, si no quiero arrastrar de aquí, entro ahí, Enter, y él me copia la fórmula. Enter y me copia la fórmula. O para que usted no haga eso, porque eso también es perder el tiempo, simplemente selecciona y arrastra de aquí para abajo o doble clic y él le copia la fórmula. Ya, ahí tiene resuelto, ya eso. Lo engorroso es esto, llamémoslo así. Esto es como lo cansón. A veces a uno se le olvida que tiene que ser el corchete, que tiene que ir el 2 puntos para decirle, vea, yo necesito que esto me haga como una referencia absoluta a este valor de columna, ¿sí? Pero real. A mí no me queda claro es esto. ¿Qué? Usted está dando una referencia absoluta al principio de la fórmula para que le trabaje horizontal, pero ¿por qué vertical? No, Usted está... aquí no habría problema. Como inicialmente yo lo hice, voy a volver a borrar acá y voy a borrar ese valor y voy a colocar allá el promedio. Inicialmente yo lo hice así y eso daba, porque si usted solamente necesitara, voy a ocultar esto acá, si usted solamente necesitara esto, ya, ¿para qué se va a poner a complicarse uno con referencias absolutas si no lo necesita? Mire, ya lo resolví, sin necesidad de volver ese campo una referencia absoluta. Nada, simplemente le dije, coja este valor de aquí
y divídamelo por este, ya, listo, enter, y él automáticamente me copió. ¿Cuál era mi pero? Mi pero era que es que yo necesitaba obtener valores a la derecha de los otros meses. Entonces, por esa razón, me tocó convertir mi función no en un valor simple, sino en un valor de referencia. Entonces, lo que hice fue esto. Por eso, pero entonces ese unisemestre, semestre, hasta ahí usted está fijando Esta columna, valor de, semestre. hablemos con número. Se va para la columna semestre. Me voy para la columna semestre. Sí, la muestra, por favor. Dice 3711. O sea que Sí. usted está fijando 11 para que le permanezca fijo a través de cada uno de los meses. Eso es en forma... Pero hacia abajo, que en la 3 le aparezca 3711, también en la 4, en la 5, porque esa es la que cambia. Y usted esas cifras hacia abajo, todas las va a hacer también, va a hacer el mismo ejercicio horizontal. No sé si me... No, ya le entendí, claro, porque es que usted me dijo, como aquí es como si yo hubiera aplicado esto realmente, usted lo entiende, el semestre es como si yo hubiera bloqueado tanto la fila como la columna, entonces si yo arrastrara de aquí para abajo, él me estaría haciendo siempre la división sobre 3711, eso es lo que le entendí, ¿sí o no? Eso, muy bien, en la tabla no se comporta así, en la tabla... Mire que aquí me dio 3.345. Si yo voy y evalúo, por eso era el ejemplo. Mire, lo está cogiendo de forma correcta. Está cogiendo 3.345 dividido 1, porque si no, allá me hubiera dado 3.711 si él hubiera estado tomando este valor. Exacto. Allá me hubiera dado 3.711 porque si él hubiera hecho eso, como yo lo hubiera hecho de pronto de forma natural aquí, que fue que amarré todo, porque aquí uno, claro, usted, ya le entendí, usted, claro, no, muy bien, porque usted va para la derecha, pero si va para abajo, es como si usted estuviera amarrando solamente ese valor 3.711. No, aquí no, aquí se comporta diferente, porque esto, mire lo que está haciendo gráficamente o visualmente. Mire, él no se quedó seleccionado solamente en 3.711, él me seleccionó todo el rango, o sea que él va a hacer este dividido este, este dividido este, este dividido este, este dividido este, normalito. Ahí no se va a comportar como si hubiera comportado acá si yo le hubiera colocado F4 para columna y para fila. Entonces, acá el resultado es correcto, aquí no hay, mire, es que mire los resultados, 245-46, véalo por aquí, 45-46, o sea que él no se está fijando de este valor para coger y promediar todos, no. Bueno, no sé si le voy a preguntar una burrada. Tranquila. Si usted, a ver, aquí puso semestre, semestre. Sí. Si deja solamente un semestre, ahí sí me trabajaría solamente el 3.700. Vamos a ver, es una buena pregunta. Aquí me dice, déjeme solamente a semestre. Mire lo que sucede aquí. Mire que me lo seleccionó. Voy a darle enter y mire que él me debe copiar de ahí para abajo todo. Dio lo mismo. Profe, Sí. yo no sé cómo pone la tabla. ¿No sabe cómo pone la tabla? No. Cuando usted tiene la información aquí, No, se no, viene no, para eso no, profe, eso no. En la fórmula en que estamos trabajando en este momento, no sé, o sea, simplemente la pongo a mano. Le escribo une como la tiene usted ahí. Yo la tengo como tabla 2. O sea, antes Sí. de la referencia absoluta, ¿cierto? Donde usted llama Sí. la tabla o cómo la llamo. Usted la llama como la tenga aquí. Yo me ubiqué acá en la tabla. Herramientas de tabla, diseño. Y el nombre que tenga acá es el nombre que tiene su tabla. Sí, pero cuando yo estoy haciendo la fórmula, lo que hago es digitarla, teclear uni. O la puedo invocar de otra manera. No. Usted la puede invocar cuando usted empieza
cuando usted hace esto, igual, en este caso se llama uni. Mire que mismo de una me carga, véala aquí. Entonces yo le doy doble clic y ya seleccioné la tabla. Gracias, profe. Eso es. Listo. Entonces, bueno, por allá me estaba preguntando ella, bueno, quítele eso, déjeme este solamente y divídamelo por este de acá. Ahí quedó alguien con el micrófono. Eso. Entonces, coja este semestre y divídamelo por este valor. Ahí me dio, mire, de ahí para abajo, correcto. Mire, de ahí para abajo, correcto. Vamos a ver qué pasa si yo lo copio hacia la derecha. Mire la diferencia. ¿Sí ven? Vuelve y se desplaza. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo deje solamente semestre es como si solamente estuviera tomando ese valor. Pero en el momento en que arrastre a la derecha, va a volver a alternar o va a empezar a incrementar el número de la columna. Entonces, por eso es que en este caso, como necesito aplicar como una especie de referencia, debo hacer el proceso que les mencioné ahorita. El de igual, el nombre de la tabla, corchete, corchete, semestre, 2 puntos, corchete, semestre, cierro y cierro. Y ahí sí estoy amarrando, digamos así, este valor para ser copiado hacia la derecha. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí le queda más claro con la pregunta que me hizo o todavía tiene inquietud? No, pues, no sé. Es decir, me la aprendería como de memoria que es así, porque el concepto no me queda como claro. Vea, yo por ahora les digo, vea, esto no es obligatorio utilizarlo. La herramienta de tabla realmente no es que sea obligatorio que usted la utilice. Vuelvo y le digo, hay muchas personas que desconocen la utilización de la misma herramienta por este tipo de situaciones. Ya lo estamos viviendo acá. Mire todo el proceso que yo debo hacer cuando yo lo puedo obtener así. No, pero es que es súper bueno en vez de ponerse a hacer uno por uno. Exacto. Aunque usted podría también obtener su resultado haciéndolo así con tablita normal, con un rango de datos. Mire que yo también obtuve todo. Arrastré de aquí para allá, bien, y de aquí para abajo, y obtuve todo también, vea. Con una sola función, Sí. desde rango, miren. Sí, pero la idea es mejorar. Es exacto. Y ya se van a dar cuenta en el ejercicio 2 porque yo les digo que la tabla se vuelve tan interesante. Entonces, analicemos este ejercicio. Profe, no me da. ¿No te da? No me da. Entonces, yo lo que necesito es que mientras continuamos, usted me copie esta fórmula y me la pegue ahí en el chat y yo la analizo en un momentico mientras voy explicándoles el ejercicio 2. Y si no, de pronto al final, cuando ya llamemos a lista, nos revisamos eso, porque yo sé que algunos de pronto lo quieren implementar, entonces nos quedamos y revisamos, que es lo de menos. Listo, profe, hágale pues. Listo, pero por ahora me puede ir copiando, mientras que voy explicando eso, ya miro la fórmula como la aplica usted. Entonces, en este ejer 2, ya aquí hay una tabla, mire, ya hay una herramienta de tabla aplicada, mírenla aquí. Ya hay una herramienta, ahí ustedes no tienen que insertar la herramienta de tabla porque ya está, vean. ¿Cómo me doy cuenta? Vuelvan y ustedes ya saben. Si yo me voy para esta tablita de acá, mire que no es una herramienta de tabla. Es un rango, sí, es una tablita, claro, porque yo la convertí como en una tabla. Pero realmente no es funcional como una herramienta de tabla para Excel. Eso es lo que quiero que aprendan a diferenciar de una. Aquí sí es una herramienta de tabla. Y miren que a esa tabla yo le di un nombre de una, ventas. Yo ya la nombré, ventas. ¿Qué quiero en este cuadro morado? En este cuadro morado lo que yo quiero es que estoy analizando el comportamiento de mis clientes frente a las compras que realizan de estas categorías de productos. Entonces yo quiero saber cuánto me compró el cliente en alimentos, cuánto me compró en electrodomésticos, cuánto me compró en bebidas y etcétera, etcétera.
Eso es lo que yo quiero hacer, hacerle un análisis a esto. Miren la tabla donde va. La tablita va desde aquí hasta acá. Ahora se van a dar cuenta cómo se vuelve funcional esta herramienta de tabla para estos casos o este tipo de ejercicios donde yo tengo que analizar. Alguien me va a decir, Eumir, yo para eso me evito ese complique y utilizo tabla dinámica. Correcto. Hay veces que usted puede utilizar una tabla dinámica y se ahorra el tiempo con esto. Claro que sí, cuando lleguemos a tabla dinámica, muy seguramente algunas cosas que hacía en herramientas de tabla, las dejo de hacer porque me voy para tablas dinámicas. Pero en ciertos tipos de análisis, eso sí se vuelve muy operativo y muy funcional, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Entonces lo que yo quiero es, súmeme cuánto en total compró el cliente A en alimentos. Por acá lo vemos, aquí se ve varias veces el cliente A. Aquí y aquí. Realmente en alimentos compró esto porque aquí fueron bebidas, entonces nada que ver. Entonces realmente él compró 1.959.114. Pero puede suceder que se genere una nueva factura y sea ese mismo cliente A que también vuelve a comprar alimentos por valor de 1.000.000. Entonces ya realmente el cliente A ya no compró 1.959.000, sino que compró 2.959.000. Y eso automáticamente me lo tiene que hacer. Yo no me tengo que venir acá, ay, vea, fulanito, cámbiame tal cosa porque es que ya hubo clientes. No, ya eso tiene que funcionar solito. Yo ya con una sola vez que lo haga, de ahí para adelante, las veces que esto se crezca, a mí no me interesa. Ahí es donde se vuelve operativa la tabla como herramienta de Excel. Entonces vamos a mirar. ¿Qué función de las que ya vimos, qué función ustedes creen que me funcionaría en este caso para poder resolver lo que les estoy pidiendo? ¿Quién me ayuda por ahí, por favor? Día uno. Profe, ¿me puede decir dónde está esta tabla en el en este otro archivo? En ECA Edumática, en el RA2. Sí, En el porque RA2. Tabla datos y tabla, y no veo pues como esa. En RA2, archivos para descargar, el archivo se llama tabla y ahí tiene las dos hojitas. Tienes que actualizar de pronto la página, aunque yo ya subí hace días ese archivo. Si estás accediendo ahorita, debes... Sí, no me muestra, pues a mí no me muestra el que están haciendo en este momento. Yo bajé las dos tablas, la tabla y la tabla de datos, y no me parece esa. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Actualiza tú, a ver, no, tú estás en el mismo curso de manejo intermedio. Si estás en manejo intermedio, actualiza la página y al descargar este archivo porque yo ya lo probé, yo ya le hice la prueba a una compañera que tenía dificultad con ese archivo y tiene que cargarle, porque el anterior sí solamente trabajaba hasta acá, tenía contenido hasta acá, pero este lo hice desde la semana pasada, lo organicé, entonces le agregué estas dos hojitas. Bueno, profe, gracias, qué pena. Mira a ver, y si no me vuelves a decir, y miramos a ver si es que de pronto te tengo vinculada a otro curso, y en ese curso de pronto he actualizado ese archivo. Porque mira todos pues, como los ejercicios menos pero voy a mirar bien, gracias. Bueno, míralo y me dice. Entonces, profe, ese no se haría con sumar sí conjunto. Muy bien, muchas gracias. Esa es la función que vamos a utilizar para eso. Vamos a utilizar la función matemática que se llama sumar punto sí punto conjunto. ¿Por qué un sumar punto sí punto conjunto? Porque tengo dos argumentos, el cliente y la categoría. Cuando tengo dos o más argumentos, necesito un punto conjunto. Entonces, en este caso, necesito la función sumar punto sí punto conjunto. Mucho cuidado. Entonces, pónganle ahí la sencillez de esto. Rango de la suma. El rango de la suma, pues, son las ventas que se realizan. Ese es el rango de las sumas. Entonces, mire lo que él hace. Me coloca el nombre de la tabla y entre corchetes la columna. Ya. Punto y coma para pasar al rango criterio 1. En este sí que tenían confusión, digámoslo así, como las personas de ayer,
era, pero porque me estaban colocando mal los argumentos. Pilas, miren que aquí me está pidiendo el rango del criterio 1. Recuerden que en esta función, el orden de los criterios no me va a alterar el resultado final. Aquí no importa si empiezo con el rango de la categoría o con el rango del cliente. Acá no importa. Entonces, aquí estoy en el rango, Pilas, rango. El rango del criterio 1, digamos que vamos a empezar con los clientes. Entonces, el rango de los clientes es este de aquí. Estos de aquí. Ahí lo seleccioné. Mira hasta donde estoy seleccionando. Hasta la fila 14. Ahí es donde se van a dar cuenta lo bueno que es esta herramienta. Lo poderosa que es esta herramienta. Miren que estoy haciendo la selección hasta aquí. Ya. Este es mi rango criterio 1. ¿Cuál va a ser el criterio? Entonces, ahí vuelvo a lo que yo siempre les digo. ¿Qué tal? ¿Qué tal hacer esto? ¿Qué tal? Eso es correcto, pero a la vez incorrecto porque ustedes, cuando copien de aquí para abajo, entonces van a tener que entrar a cada función para cambiar al cliente B, al cliente C, al cliente D, al cliente E. ¿Y qué tal que usted tenga 500 clientes? Entonces, ¿usted va a hacer 500 veces ese cambio? No. Entonces, yo le digo, no, señor, mi criterio es este, porque ese ya tiene la información ahí. Cliente A. Ahora sigo con el rango del criterio 2. Rango, criterio 2, quiere decir que son los de las categorías. Entonces vengo y le digo, este es el rango de las categorías, ese es el rango criterio. Dime. Nos podemos devolver un tricito. Sí. Listo, yo ya tengo mi rango de suma, que es el cuadro completo, ¿cierto? Exacto, el de ventas. Ventas, valor. Muy bien. Mi rango criterio 1 va a ser solo la columna de clientes. Sí, pero vuelvo y les repito, así como yo empecé con este rango criterio 1 clientes, también hubiera podido empezar con el de categorías y en el rango criterio 2 hubiera podido utilizar el cliente porque no le va a afectar ese criterio. Ok. Listo. Aquí lo van a cambiar, ya que se me hizo la salvedad, lo voy a volver a cambiar. Rango criterio 1, digamos que van a ser las categorías, entonces selecciono las categorías. ¿Quién va a ser el criterio 1 de lo que acabé de seleccionar? Pues el criterio 1, yo no voy a escribir, ay, ¿qué tal? Alimentos, no. ¿Ahí a quién voy a llamar? A la celda que tiene ese valor. A la celda que tiene ese valor. Ya. Rango criterio 2. Rango criterio 2. Ahorita sí el cliente, entonces vengo y selecciono el cliente. ¿Quién es el criterio? ¿Quién es el criterio de lo que acabé de seleccionar? Ah, el cliente, esto. Que en definitiva a mí no me interesa que haya acá ni que haya acá, porque Excel, ¿qué va a hacer? Va a venir a evaluar lo que hay aquí y va a venir a evaluar lo que hay aquí. Entonces, a mí no me interesa eso. Listo. ¿Tiene un micrófono por ahí, porfa? Porque nos genera eco. Profe, Señor. ¿por qué va a ir en cada uno la palabra ventas? Ventas, valor, ventas. Muy bien, porque este ventas hace referencia a que es la tabla, toda esta tablita que se llama la tabla ventas. Ah, la tabla denomina La tabla ventas. en este caso yo la llamé ventas y por eso cada vez que yo llamo un rango de ahí, él hace referencia a que es a la tabla ventas. Ok, la tabla se llama así. Exacto, la tabla se llama así. Ok. Entonces, ahí vamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vea, hagan todas las preguntas que quieran porque realmente ahí es donde... Yo por eso a veces me pego tanto en esto y cuando ustedes me hacen las preguntas yo les digo, no, esperen que en la próxima yo traigo un ejercicio porque yo sé que les va a sumar contenido y además les voy a aportar para lo que seguimos. Y vuelvo y les repito, en esas funciones de búsqueda y referencia, los que están, por ejemplo, casados con Buscar B, se van a dar cuenta que Buscar B es muy chichipatico. Entonces ya van a empezar a trabajar con índice y con coincidir. Ahí es donde empiezan a ustedes a verle, pero esto es fundamental, porque el hecho de que usted construya una función con estas características, a usted le va a evitar hacer cambios en las otras funciones con nombres, con rangos,
nada, eso ya trabaja solito. Ahí es donde Excel se vuelve óptimo, se vuelve funcional y donde se vuelve operativo, donde usted dice, eso es una elegancia porque yo ya agrego aquí cosas y eso ya me da, eso yo no tengo que ir a molestar a la función. Entonces, y ese es el problema, que cuando yo tengo que ir a cambiar valores en la función, ahí es donde dañamos las funciones. Entonces usted dice, no, es que eso era muy bueno, ese que yo tenía, el viejito, porque eso funcionaba, pero una vez me puse a molestar allá en la función y me lo tiré, claro, porque de pronto le cambió un valor a la función. Entonces dejó de ser operativo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con sumar puntos y punto conjunto? Ese lo vimos en funciones matemáticas, pero de igual si tiene la pregunta, con mucho gusto. ¿Cómo ven la construcción ahí de lo que estamos haciendo? Vuelvo y me paro ahí. Ahí tenemos. ¿Por qué le coloca luego ya después de categoría punto y coma G1 y luego al final F2? Correcto. Este G1 es el nombre, es el criterio, mire que él me lo puso en negrilla. Es el criterio 1 de esta selección. ¿De la selección de qué? De categoría de la tabla ventas. ¿Y a qué valor va a ir a buscar? Va a ir a buscar lo que tiene que ver con alimentos. Porque lo normal es que usted lo hiciera así. Pero ahí es donde yo les digo que eso no se vuelve funcional. O aquí hubieran hecho esto. No, pero eso se vuelve muy cansón, porque si ustedes lo hacen así, no es que esté mal, eso les va a dar. Eso les va a dar, pero mire lo que va a suceder. Aquí me dio, vea, correcto, 2.959.114. Vamos a ver el B si consumía alimentos. Ya les vuelvo a explicar la función, es para que miremos eso. Cliente B, acá están alimentos, cliente B, no hay nada más. 893.000 me tiene que dar. Voy a arrastrar, obviamente me dio lo mismo, ¿por qué? Porque está trayendo alimentos, listo, en este caso aplicó. Pero aquí ya no es cliente A, sino que cliente B, y ahí sí me dio. No, pero se volvería insoportable porque ustedes tendrían que cambiar. Entonces vuelvo y le repito, aquí breve, porque ustedes tienen 5 clientes. Pero dígame una multinacional con 1.257.844 clientes y ustedes cambiando 1.248.500, no, se vuelve uno loco. Entonces por eso, y ya con más categorías de elementos que vendan, o de productos que vendan, o de servicios que ofrezcan, y ustedes cambiando acá, entonces cuando yo copie aquí la función, entonces ya aquí ya no va a ser alimentos, sino que va a ser electrodoméstico, entonces ya tiene que cambiar electrodomésticos, no. Entonces ahí es donde esa función no se vuelve operativa. Entonces ahí es donde yo en vez de esto y esto, yo le digo, pues como aquí estoy hablando de las categorías, la categoría, el criterio 1 de esto que acabé de seleccionar es esto. Entonces él ya sabe que G1 contiene a la categoría alimentos. Y en la venta a clientes, que fue el rango que acabé de seleccionar, me voy a seleccionar F2 que contiene a cliente A. Y que cuando yo arrastro, entonces ya sabe que es cliente B, que es cliente C, etcétera, etcétera. Vuelvo y pregunto, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Profe, o sea que en teoría, así como ya tenemos la fórmula, si la arrastramos, debería funcionar. Correcto, miremos a ver, muy bien. Aquí ya la hice así. Vamos a darle enter para abajo. Y no me funcionó. Ya sabíamos por qué no me iba a funcionar. Primero porque necesito referencias absolutas en G y en F. Vamos a mirar. En G, mire que G1 era la categoría. ¿Qué pasó cuando la arrastré? Que se me desplazó una fila. Entonces la categoría se volvió esto y la categoría no es 2 millones, la categoría es alimentos. Entonces yo ya sé que aquí de una debo utilizar una referencia absoluta de fila. Ahí sí es de fila, no de columna. Ahí sí es de fila. Mire, ¿y qué pasa si yo coloco referencia absoluta de todo? Pues en este caso no afectaría nada si usted solamente lo estuviera haciendo para esta de aquí, pero como usted necesita copiar de aquí para allá, ahí sí la afectaría. Entonces realmente necesito una referencia absoluta de fila. Volvámosla a copiar.
Cliente C vendió alimentos, vamos a ver. Cliente C vestido, cliente C deportes, cliente C bebidas, no más, correcto, entonces por eso me da 0. Cliente D vendió vestido, compró, perdón, vestido, y cliente D compró electrodomésticos, no compró alimento, entonces por eso me dio 0. Y cliente E compró 1.125.000 en alimentos, compró deportes y compró alimentos, correcto, 1.125.000, eso es funcional ya. Mire que hay, y no le tocó a usted venir a cambiar aquí los nombres de la categoría ni el cliente, no, nada pasó. Ahora miremos a ver qué va a suceder si yo lo copio a la derecha. Vamos a ver qué va a suceder. Digamos que esto todavía no, porque la voy a arrastrar al final con todo. Voy a copiarla a la derecha. Vamos a ver qué pasó. Voy a entrar a esa función. Rango suma. Rango suma, mire lo que me está trayendo. Es que factura. O sea que él era aquí y como se desplazó, él no se desplaza. Como esto es una tabla y la tabla solamente es esto, entonces la columna que era esta, la rango suma, se pasó para factura. Ya sabemos que necesitamos utilizar en la tabla referencia absoluta. Ya sabemos, aquí hubo desplazamiento de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizar nuestra fórmula origen. ¿Cómo la vamos a organizar? ¿Quién me lo recuerda? Hablando pues de lo que tiene que ver con tablas, con herramienta de tabla pues. Tiene que llamar la tabla. Tengo que llamar la tabla, muy bien, aquí ya está, ventas. Tengo que volver este campo valor un valor referente, o sea que no se me desplace en el momento en que lo copias a la derecha. Entonces, ¿qué debo hacerle? Corchetes al inicio, doble corchete, muy bien. Luego ya finalizo ahí, ¿qué hago? Otro corchete. 2 puntos. 2 puntos, muy bien, 2 puntos, corchete, y le digo que me vuelva a llamar el campo ventas. Perdón, valor. Valor que es la columna. Y cierro corchete y cierro corchete. Aquí ya volví todo este campo valor, lo volví un valor referente. Un valor que no se me va a desplazar cuando yo lo copie. Correcto. Ahí ya sabemos que este es un valor referente. ¿Qué me falta? Categoría también, porque nos dimos cuenta que me lo desplazó. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Lo mismo. Corchete, categoría, punto. Categoría, correcto. Cierro. Ya lo volví referente. ¿Y qué hago con clientes? Igual lo vuelvo referente porque no necesito que se me modifique, que sea el mismo. Cliente, cierro. Listo, voy a darle Enter. Voy a copiarlo para electrodomésticos. Profe, ahí faltó la referencia del criterio. Muy bien, muchas gracias, muy bien, para allá iba, muy bien. Si yo vengo y abro la fórmula, esto ya está correcto. Valor, rango suma, muy bien, valor. Rango criterio 1, la categoría. Mira lo que pasó con el desplazamiento de esa categoría, ya va acá, correcto, H1, correcto. Ahí va súper. Pero mire que sí se me afectó algo, ventas, clientes, cliente, perfecto. Pero mire lo que pasó con F2. Se me desplazó, porque como acá en el origen, en esta función estaba F2 solito, cuando yo la arrastré en sentido horizontal hacia la derecha, se me empezó a aumentar fue la columna. Entonces yo ya sé que desde el origen a F2 le tengo que aplicar una referencia absoluta de columna. Muy bien, gracias, de columna. Ahora sí, voy a arrastrarla de aquí para la derecha y de aquí para abajo. Y ahí tienen todo, perfecto. ¿Qué va a suceder en este caso? Póngale cuidado, analicemos este. 1.869.000 porque yo sé que eso está funcionando. Deportes, cliente C. Miremos el cliente C, vestido, nada que ver. Cliente C, deportes. No tiene nada más de deportes cliente C porque acá hay bebidas y ya. Cliente C, deportes, 1.869.089,13. Correcto, véalo acá el valor. Acá lo estoy marcando. Correcto, eso está funcional. Miren lo chévere de una herramienta tabla. Miren lo que va a pasar.
Seguimos vendiendo. Vamos a vender en la factura Le vamos a vender al cliente A. Le vamos a vender, nos compró en bebidas. Y nos compró, inició con una comprita pequeña de 50.000. Allá vieron que se me movió. Ese ya lo teníamos, cliente B, por ejemplo. Entonces, cliente B, lo cambio aquí. Allá ya se me movió. Inauguramos con el cliente en electrodomésticos. Entonces, en esta factura, cliente E en electrodomésticos nos compró 2.500.000. Nos entró a sumarnos. El cliente B nos volvió a comprar con esta factura. Nos volvió a comprar en electrodomésticos, nos compró 5 millones. Ya. Ustedes están cambiando el rango aquí. Para nada, porque eso es una herramienta de tabla. Él automáticamente nos va a desplazar tantas veces utilizamos. Si utilizamos el 1.048.576 filas, él nos va a tener en cuenta ese valor. Entonces, usted no tiene que venir a tocar en lo absoluto esta función después de que esté operativa y esté 100% funcional. Ya se dieron cuenta cómo voy agregando y automáticamente cómo se me va moviendo estos valores acá. Eso es la funcionalidad que presta una herramienta de tabla. Si ustedes lo hubieran hecho con un rango, aquí sí tendrían que venir a modificar los rangos. Entonces, lo que hacen las personas es que extienden un rango más prolongado por si de pronto la información crece en el futuro, entonces ese rango esté cubriendo como ese dato. Pero ahí es donde de pronto puede ser también peligroso, porque de pronto por error coloco un dato que nada tiene que ver y de pronto él me lo malinterpreta y me lo muestre como un resultado que hace parte del contenido de eso y sabiendo que no. En cambio, con tablas, miren que yo adiciono otro. Mire, ¿qué pasa si ingresara un cliente nuevo? Pues que yo lo tendría que llamar aquí y de pronto llamar una categoría aquí. Por ejemplo, acá no tengo la categoría vestido. Vamos a colocarla. Entonces, vestido. Vestido. Tan. Y simplemente arrastro la función para acá y arrastro la función para acá. Todo me va a dar 0. O vamos a ver qué me dio por acá. No, porque sí había ya aquí. Me dio para el cliente C y para el cliente D. Claro, porque ya estaban por acá. Cliente C vestido. Y cliente de vestido también debe estar, véalo aquí, ahí están los dos valores de ambos, 634.000 y 369.000 ya. Y si esto creciera nuevamente, vuelvo y les repito, si yo aquí adicionara una nueva venta, voy a colocar acá cliente A, digamos ¿en qué? En electrodomésticos que no ha comprado 1.000.000, allá me lo cargo de una. Porque para él es indiferente eso. Y da igual si le pone un cliente G. Muy bien. Entonces usted me dice, bueno, mire, ¿qué pasa si viene un cliente G, digamos, con alimentos y compró 2.500.000? No pasó nada porque yo no lo tengo referenciado. Entonces lo que hago es que lo incluyo dentro de mi base de datos de análisis, cliente G, y lo que hago es que cojo esta última función y la arrastro de aquí para abajo y ya ahí la trajo. ¿Cuánto se demoró? Nada. Y si el cliente de G, como se animó a comprarnos, vuelve y me compra en vestido y me compra 500.000, allá me los cargó. Ya. Ahí es donde la herramienta realmente se vuelve muy óptima y muy funcional. ¿Es engorrosita? Sí, pero es de empezar a incluirla dentro de pronto de los procesos que ustedes tengan. Poco a poco, porque a veces incluirla de una me genera mucho conflicto. Genera conflicto porque como se vuelve tan diferente de un rango normal, entonces se vuelve distinta y eso es lo que me genera. Ahí les estoy mostrando la fórmula bien grande. Voy a aumentarla un poquitico más para que la analicemos nuevamente. Profe, y para totalizar cada una de las columnas de alimento, electrodoméstico, bebidas. Bueno, como esto, muy buena pregunta, como esto no es
una tabla, una herramienta de tabla, aquí sí ya me tocaría total, un ejemplo, total ventas. Entonces simplemente aquí yo ya hago un autosumas y pues mire que aquí como eso no es una tabla, sí me toca hacer este proceso, pero también de igual forma, vea, ahí lo tengo, ahí ya lo tengo. Ah, listo. Ya ahí sí me tocaría incluirlo. Mientras que aquí no, si yo llego aquí, me paro herramientas de tabla, le digo fila de totales y ya hemos vendido 24 millones. Promedio de venta, promedio, 1.299.000. ¿Cuál fue la venta máxima? Ah, 5 millones. ¿Cuál fue la venta más pequeñita? De 50.000. Ah, bueno, no todos. 24.696.650, porque esto sí es una herramienta de tabla y me da esa característica. Voy a volver a colocar la función para que la miren. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Vean lo importante, una referencia absoluta bien aplicada, miren. Miren esta referencia absoluta, miren esta referencia absoluta. Son totalmente diferentes. ¿Sí ven? Esta es totalmente diferente a esta de acá. Pero se volvieron funcionales para lo que yo en este caso lo necesitaba. Profe, ¿y esa referencia absoluta así diferente es un comando o usted lo escribe así uno por uno? Recuerden que ustedes pueden hacerlo, uno presionando, usted digamos, yo lo que hice ahí fue que le di clic a la celda que necesitaba, ¿cierto? En este caso era la de categoría, entonces él me trajo G1. Y como yo quiero aplicar referencia absoluta, ustedes de su teclado presiona la tecla F4. Entonces cuando usted presiona la tecla F4, mire que empieza a aparecer la referencia absoluta para todo, para la fila, solamente para la columna o para nada. Si presiona F4. Pasó con algunos compañeros que me decían, Eumir, mira que no me funciona el F4. Para los que trabajan en portátil, a veces, por ejemplo, yo tenía un portátil que para que funcionaran esas teclitas F1, F2, me tocaba presionar la tecla FN, la que está abajo, Función, antes de la teclita de Windows, y ahí sí presionar F4. Pero hay unos que funciona simplemente presionando el F4, porque ustedes en los portátiles generalmente los Fs están combinados con el brillo, con el subir volumen, con el de, ¿qué más hay ahí? Con el de bloquear el volumen, con el de bloquear el pan mouse. Entonces, por eso vienen combinadas. Entonces, para que funcione una, hay que a veces que presionar FN, en algunos casos. Por ejemplo, para los que estén trabajando en equipo de escritorio, si es con un teclado normal, no, pues nada, presionan F4. No, no me sirve ninguna, entonces usted lo escribe, signo pesos, G, signo pesos, el 1. Ah, necesito solamente la de fila, entonces escribe la G, signo pesos, y el 1 que es el que necesita, y ahí aplicó referencia absoluta, también es válido. Pero entonces ahí cuando aplica F4 hay que tener mucho cuidado que no le aplique los signos pesos a en ambos lados. Claro, Si no, en este caso, si usted le hubiera aplicado la referencia absoluta total a este valor de alimentos, mire lo que hubiera pasado. Voy a volver a arrastrar de aquí para abajo. Voy a volver a arrastrar. Aquí no pasó nada. Bien, funcionó. Pero mire lo que va a pasar cuando la copie a la derecha. Que me trajo todos el mismo valor, miren. Todos me trajo el mismo valor. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo que toda la categoría siempre es que alimentos, alimentos, a pesar de que estás electrodomésticos, de que estás bebidas. Entonces ahí la embarré en ese caso, porque como tiene referencia absoluta total, él está trayendo toda esta categoría, ¿no? En este caso solamente era de fila. Entonces si vuelvo y cambio, ahí ya me cambió todo. ¿Cómo la ven? Muy complicada, muy para decir que cuándo es fila y cuándo es columna. Señor,
Que pronto yo me confundo también, ves cuando es fila y cuando es columna, para señalar. Claro, sí. Realmente uno está muy acostumbrado a utilizar generalmente la referencia absoluta total, porque de pronto en los procesos que ustedes hacen habitualmente solamente es de copiar fórmulas hacia abajo, un ejemplo. De pronto muy pocas veces han utilizado el copiar fórmula a la derecha o a la izquierda. Entonces esto, pues yo cómo lo explico, yo lo explico sencillo. Obviamente, pues eso ya es de que ustedes lo cacharreen y todo. Cuando ustedes copian fórmulas hacia abajo, cuando ustedes copian hacia abajo, lo que va a cambiar, lo que cambia en el sentido es la fila. Realmente lo que se aumenta es la fila. O sea, cuando yo copio una fórmula hacia abajo, cuando yo copio esta fórmula hacia abajo, realmente lo que me está cambiando es la fila. Sí. Es el valor de la fila, mire. Sí. Aquí era F2 y cuando yo la copié hacia abajo ya era F3, cuando yo la copié hacia abajo era F4 y así sucesivamente. Cuando copio a la derecha o a la izquierda, lo que me cambia a mí realmente, cuando yo copio en sentido horizontal o vertical, lo que me cambia realmente la columna. Es la columna. Eso es lo que se me va a aumentar. La columna entre cada fila. Esa es la que va a aumentar. Entonces, en este caso, donde yo necesitaba mantener a G1, dejar a G1, voy a quitarlo, bajarlo normal, y la copio hacia la derecha. Miren que automática el desplazamiento, vea, ya no es G, sino H. Si me la vuelvo a desplazar, ya es I. Y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde hay que tener, digámoslo así, el cuidado. Señor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con esto? Muy complicado, horrible. No, profe, es de tener mucho cuidado en el momento que se está construyendo la fórmula inicial. Exacto. Porque es que de ahí depende todo. Exacto. Pero si ven cómo se vuelve operativo y funcional, miren, con una sola formulita, mire todo lo que usted pudo obtener ahí. Hacer un análisis sin necesidad de estar cambiando. Es que allí, porque es que cuando usted tiene que cambiar en la fórmula que usted hizo inicialmente, tiene que cambiar por aquí daticos, ahí es donde uno la embarra y ahí es donde uno se da cuenta que eso ya no es tan operativo, me toca estar cambiando. Pero fue porque desde el inicio de pronto no se construyó de forma correcta la fórmula o la función para poder obtener esos resultados. Vuelvo a poner el tablerito donde dibujó ahorita, hace un momentico. Ese, gracias. Listo. Profesor, en esa parte de los paréntesis y los corchetes, es que a mí no me da, yo ya copié toda la fórmula y no es que me dice que tengo problemas como que me falta un argumento. Pero es como los corchetes que no son iguales. Un argumento. O sea, usted está colocando estos corcheticos o las llavecitas que estás colocando. Pues no, en la parte donde dice, por ejemplo, hay una parte donde coloco los dos corchetes, donde aparecen, cuando coloco pues una categoría o valor, él aparece pues de una los corchetes, ¿cierto? Sí. En cambio, cuando yo le coloco con el teclado, le coloco es la... Le coloca otro signo. Le coloco entonces, las paréntesis. La llave. Pero por eso no le da. Porque claro, yo también tenía problemas no con le eso. no le va a dar sino con los corchetes. Con el código ASCII para traer los corchetes, ya le voy a decir, es el AL 91 para abrir y el AL 93. Así como usted coloca la arroba con AL 64,
Con al 91 abre el corchetico y con al Por eso no me 93, daba. exacto, sí, si no es corchete, no le funciona. Ay, es que a mí no me gusta el corchete, me gusta el paréntesis. No, no es como uno quiera, es como estructuralmente funciona Excel con respecto al llamado de una herramienta, de una columna, de una herramienta tabla. Entonces, si de pronto usted con al 91 abre el corchete y con al 93, entonces también puede probar así. Listo, gracias. Listo. Al 91 para abrirlo, voy a probarlo acá, al 91, correcto, ahí lo abrí, al 91, correcto, voy a borrar este de acá, al 93, correcto, ahí está, al 91 y al 93 también, por si de pronto no lo encuentran en el teclado o su teclado de pronto está configurado de forma errónea a veces en la distribución de las teclas. Profe, le hago una pregunta que no me quedó como clara. Cuando Claro. yo ingreso, por ejemplo, un cliente nuevo o una categoría, me toca igualmente hacer el arrastre de la fórmula para poder que me la incluya. Claro, sí, por ejemplo, lo que yo hice aquí, voy a eliminar esto de acá abajo. Entonces, creo que fue, venga, yo me acuerdo, don Héctor Fabio me preguntó, creo que fue él o alguien, no interesa de igual forma, me dijo, ¿y si sale un cliente nuevo? Entonces yo lo agregué aquí. Ah, bueno, doña Claudia, muchas gracias, qué pena. Doña Claudia me dijo, venga, Omiri, ¿qué pasa si se ingresa el cliente G? Entonces yo le dije, no hay ningún problema, vamos a hacer aquí la prueba. Ingresamos una nueva factura y llegó el cliente P. Miren que aquí es donde yo tengo mi análisis, no tengo a ese cliente P. Cliente P con una categoría nueva, digamos que es BB. Y se llevó 250.000. Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque el análisis que yo tengo aquí solamente la tengo para estas categorías, miren, y para estos clientes. Si yo quiero incluir ese nuevo cliente dentro del análisis que estoy haciendo, simplemente lo que yo hago aquí es que lo llamo. Ah, nació el cliente P, un ejemplo. ¿Cierto? Porque pues aquí se nos dio. Y hay una categoría nueva. La voy a cambiar por esta de vestido. Voy a colocarla ahí, bebé. Digamos la categoría bebé. Ah, obviamente aquí nos empezó a dar cero porque no existe. ¿Cómo? Estas celdas de acá no tienen la fórmula, pues yo simplemente se la copio. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los que hay aquí, que la tienen bien, y se la arrastro al nuevo, y ya por acá ya me la trajo. Mire, 250.000 compró el cliente P en la categoría bebé. Pero claro, fue que aquí me tocó agregarla porque yo la tenía inicialmente como dentro del análisis que le estaba haciendo. ¿Sí? ¿Sí te quedó? Listo, profe. Sí, ya. Muchas gracias. Pero miren que ya es muy sencillo porque es que ni siquiera tienen que venir desde la fórmula inicial y volver a copiar y volver no, usted puede coger la última que tiene y simplemente la arrastra de control de relleno hacia abajo y ya, mire, y eso tiene que funcionar. Aún así pueden cogerla desde esta última y arrastran hacia aquí y luego hacia abajo y eso tiene que funcionar. ¿Sí ven? Aquí hubo cambios, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta adicional con respecto a eso? ¿Cómo la ven? ¿Qué necesita que reforcemos? Si se acordaban de la función sumar puntos y punto conjunto, la habían olvidado. No, yo no la recordaba. Lo que pasa es que como no son funciones que se están trabajando permanentemente, Muy bien, es verdad. entonces realmente no se retienen. Claro, sí, eso sí es cierto. Y vuelvo y les digo, aquí es donde yo por ahí tuve una persona de otro, un grupo que hace poquito empecé, y como yo siempre empiezo, entonces, validación de datos, formato condicional, luego referencia absoluta relativa, luego funciones de texto.
la persona me preguntaba y me decía que me escribió al correo y todo y me decía, me siento frustrada. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Porque es que yo no sé dónde aplico todo eso. Y yo le decía, no, es que usted no puede aplicar todo. Me decía, ¿y entonces para qué me sirve el curso? Entonces yo le decía, para que usted conozca que Excel tiene muchísimas herramientas, tiene muchísimas funciones, que de pronto lo que yo le estoy mostrando, de pronto alguna de esas va a solucionarle a usted alguna dificultad que tiene con algún proceso que lleva a cabo. Pero claro que no se tiene que poner a aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento en lo que usted hace, porque muy seguramente usted ni siquiera necesita validación de datos o ni siquiera necesita aplicar un formato condicional. O en este caso, usted ni siquiera aplica un sumar puntos y punto conjunto porque usted lo hace a través de tablas dinámicas y ni se da cuenta que lo que está haciendo tablas dinámicas en ese caso es aplicar esa función. ¿Sí ven? Entonces, claro, no, yo lo que hago en estos cursos es mostrar herramientas, mostrar funciones y de pronto ustedes ahí en el camino se van dando cuenta, oiga, esto era lo que yo necesitaba para evitarme ese dolor de cabeza que hacía con esto y esto. ¿Ya? Pero que todos ustedes lo apliquen, no. Créanme que no y no se vayan a estresar por eso, no. Simplemente uno conoce muchas cosas. Y vuelvo y le repito, y si yo lo manejo es porque yo esta clase ya la he dado como 4 veces, eh, desde el viernes vengo dando esta misma clase. Pues claro, eso se vuelve para uno muy normal y entonces por eso cuando le preguntan a uno de pronto la tiene ahí fresquita porque esto es habitual en uno, esto es lo que yo hago, yo vivo de esto, entonces a mí me toca estar haciendo ejercicio, repasando, si sale algo nuevo, entonces yo lo miro, lo consulto en internet, lo consulto en Office, lo consulto en YouTube, hago el ejercicio, cuando no sé, yo les digo, déjenme que para dentro de 8 días yo me desatraso y les comento a ver cómo funciona eso, ya, así de sencillo, Excel es así y es muy amplio, hay muchas cosas que uno a veces desconoce. Sí, gracias, profe, siento lo mismo, pero entonces sí, gracias. Sí, sí, claro. Eso es natural, no se vayan a frustrar por eso. Bueno, entonces, listo. Entonces voy a dejar hasta ahí. Voy a tomar la lista para que no se me vayan a ir. Denme un momento. Me dio. Ah, excelente. Qué bueno. Si es eso, me equivoqué. Bueno, espere, ya empiezo a llamarlos acá a lista. Aquellos que ganan más de 10 millones de pesos. Es importante tener información disponible con su equipo porque mañana bueno.